Bienvenidos de vuelta a Café y Seda. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no hemos abordado antes y algo que, bueno, sobre todo en el mundo de hoy, con tantos conflictos internacionales y tensiones geopolíticas eh, de suma importancia, y eso es los derechos humanos y cómo esto se relaciona con China y su proyección internacional. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Rafael Viana. Él es gerente de proyectos senior en el International Service for Human Rights, Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Esta es una ONG basada en Ginebra y que se dedica a hacer incidencia en las Naciones Unidas precisamente en materias de derechos humanos. Actualmente dirige la labor de la organización para apoyar a los defensores de los derechos humanos en China. Estamos hablando de gentilicios como los uigures, tibetanos y hongkoneses ante las Naciones Unidas. Rafael también forma parte del equipo sobre Latinoamérica y colidera el trabajo de su organización para fortalecer los órganos de derechos humanos en el contexto de la reforma de la ONU y garantizar que cuenten con financiación adecuada. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Parcival. Un gusto estar aquí. No, el gusto es todo nuestro. Esto es un tema bastante amplio y complejo, entonces creo que la mejor forma de comenzar es ¿qué entendemos por derechos humanos? A grosso modo, ¿cómo definimos o por lo menos cómo trabajan ustedes a nivel organizacional el concepto de derechos humanos? Sí, es una muy buena pregunta y creo que siempre es importante partir por justamente lo que nos une al final, ¿no? Y esa es un poco la idea detrás de los derechos humanos. Por un lado, los derechos humanos son derechos que tenemos como individuos el nacer humanos y que son garantizados y reconocidos por el derecho internacional, es decir, que tienen que ser respetados en todas partes del mundo, no importa nuestra religión o color de piel o raza o género u otro. Y son garantizados en tratados internacionales que los estados han firmado, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los pactos internacionales de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Son las principales, digamos, categorías de derechos. Y entonces que generan obligaciones a los gobiernos en materia de protección, de no cometer violaciones de derechos humanos, de proteger a su población y de crear un entorno que favorezca la promoción de los derechos humanos. Pero los derechos humanos también son principios, digamos, realmente humanistas, basados en el respeto de la dignidad humana y de principios y sociedades basadas en principios como la justicia, la igualdad y la no discriminación. Entonces, aunque ahora parezca ser un tema que divide, al final son principios que supone que nos tienen que unir como humanidad. Sí, ahí es donde, exactamente donde vamos con la discusión. O sea, pareciera, dependiendo de dónde estemos situados hoy en día, que el concepto se presta para distintas interpretaciones, pongámoslo de esa manera. Y en el caso de China, queda clarísimo, especialmente en órganos como las Naciones Unidas, que tienen una proyección internacional global, que se dan mucho de estos debates de qué exactamente califica como un derecho humano. Y ahí es donde China busca o trata de hacer incidencia precisamente para moldear ese concepto desde su propio punto de vista gubernamental. ¿Cómo dirías tú que, bueno, por un lado, cómo define el gobierno chino el tema de los derechos humanos o el concepto de los derechos humanos? ¿Cómo se diferencia de esta definición que nos diste al principio? Entonces, en términos generales, China, y eso es un poco un cambio que no antes hacía, pero el gobierno de China ahora reconoce, digamos, o como cualquier otro gobierno del mundo, de forma retórica, apoya la promoción y la protección de los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que tiene la misma interpretación o que empuja la misma interpretación. Y aquí quiero clarificar que em,
esto no es un debate nuevo. En toda la historia, digamos, del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, siempre hubo estados de todos los espectros políticos que han utilizado y instrumentalizado este debate para empujar una visión argumentando que hay diferentes interpretaciones de los derechos humanos. Pero hay que siempre recordar que los derechos humanos son justamente derechos que son por naturaleza universales y que son reconocidos así en el derecho internacional. Y que un gobierno busque reinterpretar estos derechos para avanzar su propia agenda política, tampoco representa a su población. Y creo que es una distinción siempre importante que hacer cuando se trata de China, porque infelizmente confluimos mucho la posición del gobierno con, por ejemplo, lo que piensa la sociedad china o lo que piensan la sociedad civil o los activistas en China. Em, la visión del gobierno chino tiene, digamos, varios pilares. El primero es una visión muy soberanista de los derechos humanos, es decir, al contrario de ser derechos necesariamente que como individuo tenemos y que son un poco como garantías de nuestra dignidad frente a ataques o agresiones de otros del Estado o de otros actores, en la visión del gobierno chino, los derechos humanos es un poco como un beneficio que el gobierno le da y que el gobierno le brinda a su población. Y entonces en donde el rol del Estado es muy importante en definir esto. Entonces tiene una agenda muy soberanista también en el sentido de lo que llamamos la no interferencia en asuntos internos. Entonces la gran narrativa del gobierno chino y de otros actores en el mundo es que los derechos humanos no pueden instrumentalizarse para atacar a otros gobiernos y esto quiere decir no hablamos de los otros, ¿cierto? Entonces, la visión, digamos, que ellos tienen se traduce mucho a nivel de la ONU por este principio que llamamos de la no interferencia en los asuntos internos. Y el gobierno busca, de hecho, reinterpretar la Carta de las Naciones Unidas como diciendo que este principio prevalece sobre el respeto a los derechos humanos, lo que es una interpretación errónea. Y también tiene una visión muy em, estadista en el sentido de que el trabajo, por ejemplo, de la ONU a nivel internacional sobre los derechos humanos tiene que enfocarse en favorecer un diálogo, una cooperación, no sé cómo se dice en español, pero lo que el gobierno chino siempre dice como win-win, una cooperación que le beneficia a ambos lados entre gobiernos. Es decir, es un intercambio de buenas prácticas sobre políticas públicas entre gobiernos, pero que no le da espacio a víctimas de violaciones de derechos humanos, sociedad civil o defensores de los derechos humanos. Es un approach muy top-down, ¿no? Muy de arriba para abajo y no orgánico, digamos, de sociedad civil hacia arriba. Y diría que el último punto tiene que ver con su percepción entre los derechos humanos del desarrollo, ¿no? Es decir, hay una perspectiva en donde el desarrollo económico, en su entendimiento un poco clásico, es una precondición para el goce de los derechos humanos. Un poco este falso debate de para poder votar tienes que poder comer. Y este digo un falso debate porque este debate de qué prevalece un derecho sobre el otro es un falso debate de la Guerra Fría que un poco que se abolió en los años 90 con un consenso de que todos los derechos son interdependientes, pero que muchos estados están regresando a ello. Entonces, China trae una agenda desarrollista, digamos, muy fuerte digamos, un término que que le llaman el enfoque people-centered approach, un enfoque con base en el pueblo, digamos, que busca justamente establecer que el desarrollo viene antes de los derechos humanos, mientras que justamente lo que está establecido por la ONU y muchas agencias de desarrollo internacionales es que el desarrollo tiene que ser con base en los derechos humanos, el respeto de del derecho internacional, el empoderamiento de las comunidades y la rendición de cuentas cuando hay abusos de derechos humanos. Esos, digamos, son los tres principales, digamos, pilares de su visión. Y todo esto lo articula en bueno, no solo en declaraciones del canciller que ha dado aquí en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos o en la Asamblea General en Nueva York, pero también con una frase básicamente que es los derechos humanos con características chinas. Es decir, tomamos Bueno, los derechos como, humanos. como todo. Sí, es cierto Exacto. Y entonces que he básicamente cambiado el es apodo. esto es lo que nos gusta, entonces lo tomamos y lo apoyamos, y lo que no nos gusta lo rechazamos y decidimos que no es compatible con nosotros porque tenemos características chinas. Y es un modelo también que busca exportar a otros países, diciendo básicamente que cada país tiene que seguir su propio camino de desarrollo en derechos humanos que cumpla con sus condiciones nacionales. Y obviamente uno se imagina que cada gobierno decide cuáles son sus condiciones nacionales. Y esto ha sido muy útil para otros gobiernos que no tienen, digamos, un gran interés en los derechos humanos para poder escudarse detrás de esto también.
Sí, o sea, son dos cosas que mencionaste que creo que vale la pena recalcar, que bueno, están atados a la retórica oficial, más allá de los derechos humanos que ofrece el gobierno chino. Estamos clarísimos que uno de los pilares de legitimidad del gobierno chino frente a su población es el desarrollo. Entonces, no hace todo el sentido que enmarquen los derechos humanos en uno de, digamos, de sus principales argumentos sobre el cual sostienen su poder frente a su población. Entonces, creo que eso es algo, o sea, fundamental para entender cómo se proyecta o cómo el gobierno chino proyecta la temática a nivel internacional. Lo mismo que hace con esto que mencionas, este apodo de con características chinas. En China hay democracia con características chinas. Entonces se reformula el concepto de democracia adaptado a las particularidades del sistema de gobierno chino. Entonces, eso sí me parece, bueno, fundamental para entender la conversación. Y lo otro, esto que mencionaste, este, el debate soberano, estatista, donde se se reta todo lo que sea considerado universal. Entonces, son derechos humanos no pueden ser universales porque cada país tiene dominio sobre su territorio. Lo mismo aplica para sistema de gobierno, lo mismo aplica para modelo de desarrollo. Entonces, sí, creo que es un juego inteligente de palabras del gobierno chino para apropiarse del discurso y evitar esta injerencia en lo que ellos consideran temas domésticos. Entonces, bueno, sí, resaltando, te escucho, dime. No, no, solo una cosa que me parece interesante lo que dices. Sí, por ejemplo, China está intentando, el gobierno chino, perdón, está intentando conceptualizar derechos que no están reconocidos a nivel internacional. Ellos hablan, por ejemplo, de derecho a la subsistencia, y por tras de ello está la idea de que ante todo lo importante es existir, digamos, socioeconómicamente y después gozar de derechos civiles y políticos, que, por cierto, si esta promesa existe desde 40 años, nunca llegó la segunda parte, si es que siguiéramos esta lógica. Pero, pero lo que es interesante es que hay una real como instrumentalización de la falsa dicotomía que existe entre derechos humanos y desarrollo. Es decir, el gobierno chino a la vez critica otros, dice, no nos critiquen por empujar el desarrollo porque todo está conectado, pero a la vez es el país que más beneficia con la polarización del debate entre, por un lado, derechos humanos, construyendo esto como una idea occidental, mientras que la historia de la construcción del derecho internacional te muestra que, por ejemplo, Latinoamérica jugó un rol fundamental, que los movimientos, por ejemplo, contra la apartheid en Sudáfrica también. Entonces, construyen una falsa dicotomía entre derechos humanos como un concepto occidental y el desarrollo como un concepto pues, básicamente de países del sur global. Y entonces, con esta idea de que uno se necesita antes del otro, y al final la respuesta no es uno versus el otro, la respuesta son los dos de forma interdependiente, pero es esta interdependencia que le molesta al gobierno, porque esto sí implica un respeto de los derechos humanos con base en el derecho internacional. Claro, y entonces, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo, pasando ahora a el rol de China dentro de las Naciones Unidas? Uno, ¿cómo proyecta estas ideas? ¿En qué espacio los socializa? ¿Y qué prácticas utiliza precisamente para moldear este concepto y que llegue a una, digamos, a una audiencia internacional a través de las Naciones Unidas? Sí, mira, creo que lo primero, porque digamos que hay más literatura sobre China en la ONU, sobre todo porque ahora, pues como es un actor mucho más influyente, se mapea mucho lo que hace un gobierno y se le olvida pensar cómo van evoluyendo los objetivos y su agenda política, como cualquier gobierno. Hay que recordar que cualquier gobierno tiene intereses y los busca proyectar a nivel internacional. La cuestión es que tanto estos se alinean con
básicamente el derecho internacional y los derechos humanos. Em, Hay un punto clave de cambio en esta posición que ha sido 2018. Antes de 2018, China era bastante presente en la ONU, obviamente. Conocemos a China miembro del Consejo de Seguridad, pero en el tercer pilar de la ONU tiene tres pilares: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. En el tercer pilar de la ONU, China siempre ha estado muy silenciosa. Y eso se alinea un poco con una estrategia diplomática que perduró por varias décadas, que fue de, digamos, que mantener cabeza baja sobre algunos temas más sensibles. Y esto era el caso en derechos humanos. Y el único enfoque hasta entonces era básicamente defenderse de cualquier crítica, pero de forma defensiva, no de forma más asertiva. Y en 2018 un gran cambio, en particular, pues obviamente conectado con el retiro del multilateralismo de la primera administración Trump, en el cual el gobierno vio esto como una oportunidad en oro, no solo en derechos humanos, pero en otros aspectos, para aumentar su legitimidad y credibilidad como un líder, al menos en ese momento un actor internacional en la escena multilateral. Entonces, recordando multilateral quiere decir espacios donde se discute entre varios países y pues obviamente el espacio multilateral principal es la ONU. Entonces, a partir de 2018, además de tener una agenda muy clara para defenderse de cualquier crítica de forma mucho más asertiva que antes, llegan otros objetivos. Entonces, por ejemplo, llega un objetivo de querer ahora sí influenciar y moldear estándares internacionales en derechos humanos, obviamente, bueno, y en otros. Y también de debilitar el sistema internacional de derechos humanos como existe, porque el sistema actual permite investigaciones de violaciones de derechos humanos, le da mucho espacio a víctimas, a la sociedad civil, a defensores de derechos humanos, y pues creo que hay un entendimiento en el gobierno de que esto no le favorece a la visión que China busca articular. Entonces, se avanza mucho más con este objetivo de cerrar el espacio para la sociedad civil y las víctimas, de cortar los presupuestos de la ONU para sus investigaciones u otro trabajo de promoción en derechos humanos y de limitar que los debates de derechos humanos, o sea, de asegurarse que los debates de derechos humanos se queden en Ginebra, donde aquí lo discutimos, y no lleguen a otros espacios y menos a las presencias de la ONU a nivel local. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por ejemplo, no tiene oficina en China porque China rehúsa cualquier tipo de presencia así. Y obviamente, y pues llegaré un poco a esto después, em, el objetivo principal realmente de construir una credibilidad y una legitimidad como un líder multilateral más asertivo, con más confianza, que esto no existía tanto en el ámbito de los derechos humanos, obviamente. Hay muchas técnicas que se usan, ¿no? Pero solo para mencionar una antes de seguir la conversación, una que para mí es bastante clara es la idea de las coaliciones, ¿no? Es decir, cómo aprovechar de esta presencia, bueno, cómo aprovechar de los lazos económicos que tiene como país, de lazos comerciales y políticos que tiene como país, para articular coaliciones y nuevos grupos de apoyo y aliados en la ONU. Por ejemplo, tienen lo que llaman un grupo de amigos de la Carta de la ONU, que es un grupo de unos 15, 20 países que articulan con Venezuela, en donde justamente empujan esta agenda soberanista sobre los derechos humanos. Pero creo que el más obvio ha sido la nueva iniciativa de China sobre la gobernanza global, que es una de las grandes iniciativas de Xi Jinping. Y esta ¿Puedes, puedes, iniciativa, puedes sí. definir la iniciativa, por favor? Entonces, justamente, ¿cómo se aplica? Porque la iniciativa de gobernanza global, digamos, es una visión un poco bueno, de Xi Jinping en particular y del gobierno chino sobre cómo articular el sistema multilateral y el sistema, pues, esto de gobernanza mundial, cómo se articulan las instituciones, las relaciones entre los estados. Y esto se concretizó en diciembre pasado en una declaración en la Asamblea General de la ONU, en donde China lanzó un grupo de amigos sobre la gobernanza global. Es decir, trabaja un grupo de unos 40 países alrededor de su iniciativa y en esa declaración articuló cuál era su visión en un momento de reforma de la ONU para el sistema multilateral. Y si lo pongo de forma muy simple, es una visión en la cual el sistema multilateral es un espacio sobre todo y ante todo de diálogo entre los gobiernos y no de confrontación, aquí entendiendo derechos humanos siendo confrontación. Sí. Y es un espacio donde se favorece el trabajo sobre paz y seguridad y el desarrollo sostenible, pero no hay ninguna mención a los derechos humanos. Y recordémoslos, la Carta de la ONU está fundada sobre tres pilares, incluyendo derechos humanos. Entonces, un poco esta visión, es una articulación de esta visión más soberanista, fundada sobre el diálogo no confrontacional, paz y seguridad y desarrollo, y de cierta forma se alinea un poco con la visión de la nueva administración Trump. Pero
algo que me parece muy peculiar y que refleja un poco la evolución drástica, la influencia de China desde 2018 hasta ahora, en particular en derechos humanos, es que esta declaración en Nueva York, ella hace mención explícita, digamos, los países que firman esta declaración apoyan en el texto de la resolución, hay una mención explícita, apoyamos la visión del presidente Xi Jinping sobre la gobernanza global. Y de los 8 años que trabajo monitoreando la ONU, no logro acordarme de una declaración a tan alto nivel con tantos países que se centre tanto en la visión de un líder político. Entonces, sí hay una iniciativa a la vez de querer mostrarse como un líder multilateral y favorecer una cooperación y más presencia, por ejemplo, de países del sur global y un espacio más democrático, pero claramente hay una indicación de que esto es bajo el liderazgo de un país y de un líder. Entonces, hay O una sea, tensión ahí. ya para ver si entendí bien, o sea, en la declaración de reforma se incluye, o sea, Exacto. explícitamente, o sea, este grupo de 40 y tantos países apoyamos la visión de gobernanza global de Xi Jinping. Exactamente, Wow. y esto hay un poco una tensión entre esto y la voluntad justamente de democratizar un espacio. Entonces, sí hay una capitalización sobre la necesidad real de reformar la ONU y China ha apoyado esfuerzos positivos sobre reformar, digamos, democratizar un poco más el espacio en la ONU, aunque obviamente no quiere perder su espacio de veto en el Consejo de Seguridad. Pero también, pues obviamente busca ser eso es la retórica, pero en la realidad busca ser el nuevo líder que Estados Unidos, en el liderazgo que Estados Unidos ha dejado, aunque obviamente no estamos hablando de los mismos aliados. Y este punto de tensión, justamente entre como la retórica y la práctica, refleja un poco la tensión que existe entre China y su identidad como un país del sur global en desarrollo, que entiende sus compañeros, y la realidad de una potencia mundial que tiene sus propios intereses y que puede sobrevivir por sí misma. Entonces, siempre hay esta diferencia. Em, y sí, pues así articula con coaliciones. Esta declaración en Nueva York ya se trajo a Ginebra, este grupo de amigos existe también aquí en Ginebra, y China lideró una declaración de unos 50 países en el Consejo de Derechos Humanos hace pocas semanas en Ginebra, justamente sobre la gobernanza global en derechos humanos. Y ahí la visión es la misma, una visión soberanista y una visión de diálogo y no de confrontación y un enfoque grande sobre el rol de los países del sur, porque eso es creo que la única parte positiva de esta declaración, y un enfoque sobre las sanciones. Olvidé obviamente mencionar que una gran parte de la agenda de China es oponerse a cualquier tipo de sanción en derechos humanos y empuja muchos esfuerzos en la ONU en contra de sanciones occidentales u de otros eh, contra China u otros países, ¿no? Y solo para terminar y dar el panorama general de estas coaliciones, China tiene sus intereses principales, que son estos que mencioné, pero también tiene intereses que decimos un poco más transaccionales, ¿no? Es decir, la diplomacia al final es también intercambiar, porque no puede tener todo lo que quiere y tienes que llegar y decir, pues, tú me apoyas en esto y yo te apoyo en esto. Y los principales aliados de China que comparten esta visión soberanista y con cual tiene lazos económicos muy fuertes son países de la Organización de Cooperación Islámica, los países del Golfo en particular, como Arabia Saudí, gran aliado chino aquí, y varios estados africanos. Y entonces, estos son estados para quienes la principal agenda es una agenda conservadora a nivel social, es decir, oponerse a derechos LGBTI, oponerse a derechos sexuales y reproductivos y hay igualdad de género. Rusia obviamente es su principal agenda. Y entonces China, la verdad es que no creo que el gobierno esté muy interesado en esta agenda, pero tampoco se opone. Y de forma transaccional, para poder tener este apoyo de estos otros países en sus iniciativas, se ha vuelto un actor muy conservador aquí también, que apoya las oposiciones a derechos LGTBI, que apoya las oposiciones a derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eso también hace parte del panorama, pero más de una forma transaccional. Sí, es decir, no tenemos que verlo únicamente como un tema de liderazgo chino en la materia, sino también de coordinación y alineación de intereses con otros países donde, bueno, buscan eh, eh, sí, bueno, buscan peso. Al fin y al cabo, en un grupo de 40, 50 países es bastante considerable. ¿Y Sí. cuáles son? O sea, bueno, ya mencionaste algunos, pero asumo que la mayoría de estos países están fuera, digamos, del llamado norte global. Estaríamos hablando de muchos países africanos. ¿Latinoamericanos hay muchos en ese grupo? La gran mayoría, el apoyo tradicional de China en sus iniciativas en la ONU
o sea, quitando el hecho de que obviamente estados no siempre solo se alinean por intereses políticos o por presión, sino que a veces tienen sus propios agenda, pero cuando se trata de iniciativas así, la base tradicional de apoyo de China es el grupo africano, gran, gran apoyo, y tengo miles de ejemplos aquí en Ginebra en donde a veces eso no se alinea con lo que realmente los gobiernos piensan, pero a veces bajo presión china tienen que apoyar a Beijing. Listados del Golfo, y del estados de la cooperación islámica y hacia el sureste, este es como el eje principal. Luego, en otras regiones hay aliados puntuales que tienen más que ver con alineamiento político entre los gobiernos. Obviamente en Latinoamérica hay un alineamiento muy claro entre China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y de cierta forma otros gobiernos. Obviamente hay una cooperación muy grande con gobiernos de la izquierda a la derecha, incluso en Latinoamérica, y las relaciones de forma general son buenas con casi toda la región, pero eso no se traduce a nivel de derechos humanos, y luego al final llegaré sobre esto, pero porque hay una tensión muy grande entre Latinoamérica y China sobre eso. Pero digamos, sí, en el mundo es a la vez esta donde hay buenos lazos comerciales, pero también un alineamiento político entre los gobiernos. Ok, y vamos un poco a la práctica. Cuéntanos acerca de cuáles son estos espacios donde se dan estas discusiones. Si puedes dar un par de ejemplos y eh, específicos de cómo China, precisamente, o sea, esto que mencionas o sea, me parece, o sea, me parece genial en el mal aspecto, pero, o sea, de insertar, al fin y al cabo, cualquier temática, derechos humanos incluidos, eh, está definido por el tipo de lenguaje. O sea, comienzas a introducir en el léxico de derechos humanos palabras que claramente están ligadas a eh, el gobierno chino y a el modelo de gobernanza chino. O sea, buscas a través de la creación de nuevas etiquetas como gobernanza global, las introduces como parte del discurso y a través de grupos como estos comienzan a adoptar el mismo lenguaje. Entonces, eh, asumo que eso, bueno, cambia el marco de la conversación, porque ya empiezas a debatir conceptos, empiezas ya, o sea, eso es como un reto directo a los, digamos, principios fundamentales que fundaron las Naciones Unidas, ¿correcto? Sí, exacto. Es decir, hay varias tácticas, em, y en estas tácticas también hay, obviamente, distintos objetivos, ¿no? El de moldear narrativas y moldear estándares internacionales, influenciarlos es muy claro, entonces introduciendo lenguaje que no es el lenguaje del derecho internacional. Y China va a básicamente introducir lenguaje a través de declaraciones o de resoluciones que, si pensamos, para la gente que nos escucha, siempre intento hacer una comparación, si bien la ONU no es un Estado, en una comparación con el Estado para entender. Entonces, por ejemplo, tenemos órganos ejecutivos y órganos legislativos. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos es como si fuera el mayor parlamento de derechos humanos de la ONU, y los gobiernos adoptan resoluciones como diputados adoptan proyectos de ley. Es un poco parecido. Entonces, China da declaraciones cuando hay sesiones del Consejo de Derechos Humanos, e introduce algunas resoluciones con su lenguaje, por ejemplo, sobre esta idea de eh, el approach win-win, de ganador-ganador, ¿no? A los derechos humanos, que implica esta visión estadista y de cooperación entre estados. Introduce resoluciones sobre el desarrollo para empujar su concepto de people-centered approach, y ha intentado, de hecho, otras resoluciones que no han funcionado. Creo que hay que nuancear también el impacto, la influencia. Ha intentado proponer resoluciones sobre un derecho a la buena vida, que quiere decir todo y nada. Y de hecho que por una gran, gran oposición de Latinoamérica que ellos pensaban poder confrontar, no se pasó, ni siquiera se presentó al final el texto de resolución porque China tenía miedo de que no lo votaran a favor. Pero en fin, se introduce el lenguaje en estos textos, a la vez con el objetivo de moldear estos estándares internacionales, pero también para una audiencia nacional. Y creo que esto muchas veces se nos olvida. Mucho de lo que hace China acá, y los esfuerzos justamente de relaciones públicas en términos de aquí, de grandes eventos que se hacen en Ginebra, traen a mucha gente de China, traen a la prensa estatal, y luego básicamente presionan a estados aliados para que manden diplomáticos para poder luego decir que muchos estados apoyan a China. Muchas veces esto es para construir una narrativa dentro del país y no afuera,
pero dentro de China, para una audiencia dentro de China y decir, miren cómo somos un actor en derechos humanos influyente y miren cómo el mundo nos apoya. Y esa no es la gran realidad, porque a veces, a pesar de la enorme influencia de China económica y política, a veces sus proyectos no pasan aquí en Ginebra. Entonces, esas son las principales, digamos, tácticas, pero em, si puedo regresar, sí, y una última cosa, perdón, es, y como hacen casi todos los gobiernos, una mezcla de utilizar técnicas de procedimiento o tener iniciativas como resoluciones y fingir que estamos dialogando y estamos negociando y fingir que estamos usando un lenguaje consensual o un lenguaje de derecho internacional, pero por detrás de los bastidores, utilizar una presión muy grande a nivel de las delegaciones aquí en Ginebra o de las embajadas en los países para empujar el apoyo a estas declaraciones. Eso es un poco, a veces usamos la metáfora de, no sé cómo se dice eso en español, pero la metáfora del bulldozer, de esta máquina que básicamente empuja y empuja. Y es verdad que la diplomacia china en derechos humanos no es muy sutil, no tiene una gran capacidad de negociación como por ejemplo la diplomacia de Rusia o de Estados Unidos tiene, y en lo general empuja em, eh, eh, haciendo presión bilateral, haciendo presión a veces con amenazas económicas si no hay un apoyo por detrás de sus iniciativas, ¿no? Pero esa es la parte de los estándares internacionales. Em, la otra parte que se nos olvida y que se mantiene en el corazón de lo que quiere el gobierno chino aquí es evitar cualquier crítica internacional, porque en un contexto en el cual el país está completamente cerrado para la sociedad civil, que hay muchos abusos de derechos humanos y que no existe ningún tipo de mecanismo regional como tenemos en Latinoamérica, como la Comisión Interamericana, etcétera. El único espacio que existe en el mundo en donde víctimas, activistas y sociedad civil pueden venir a testificar, a denunciar, a documentar violaciones de derechos humanos, es el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y eso explica por qué hay tantos esfuerzos por parte del gobierno por prevenir. Y desde 2018 hemos tenido muchísimas discusiones y documentaciones por expertos y comités de la ONU sobre graves violaciones que ocurren dentro del país. Sí, actuando aquí como abogado del diablo, ¿cuál es, lo que estás describiendo? Perfectamente lo puede estar haciendo, o sea, puedes estar describiendo las actividades de cualquier otro país, como que tienen derecho a, bueno, ejercer su diplomacia, promover sus intereses. Entonces, ¿cuál dirías tú que, o sea, hay alguna diferencia en cómo opera China en estos espacios, a diferencia de eh, eh, actores, o sea, de países democráticos, por ejemplo? ¿Notas alguna diferencia? O sea, ¿o resaltarías alguna? El ejercer presión lo hace claramente todo el mundo, pero obviamente la cuestión es si las agendas se alinean con derechos humanos, ¿no? Y ahí es donde es un poco complicado. De hecho, ahora estamos en una situación muy grave en donde las dos principales potencias internacionales tienen una agenda opuesta a los derechos humanos. Y entonces, obviamente, Estados Unidos, aunque se haya retirado ahora del Consejo de Derechos Humanos, sigue intentando ejercer presión, por ejemplo, para defender a Israel. O sea, su principal objetivo aquí en Ginebra es defender a Israel por su genocidio en Gaza. Eso es claramente su principal objetivo y ejerce una presión muy, muy grande. Eso, de hecho, quiero mencionar que también era el caso en la administración Biden. Es simplemente que había, quitando eso, una agenda progresista en derechos humanos, pero había esfuerzos para Sí, escudar a Israel. no captaba los titulares, pero estaba presente, pues. Obviamente, ya había grandes esfuerzos para proteger a Israel y a otros aliados, pero ahora estamos con un gobierno que se opone frontalmente a la existencia casi casi que de un sistema internacional de derechos humanos, ¿no? La diferencia es que China en el papel, en la retórica, apoya el sistema y en la realidad lleva una estrategia muy desarrollada, muy compleja y muy invisible para justamente debilitar el sistema internacional y le invierte muchos esfuerzos de las delegaciones más presentes acá. A lo mejor me enfoco en 2 áreas que para mí son las más claras, ¿no? Hay una voluntad clara de construir esta imagen como líder internacional, y esto contrasta mucho con el comportamiento de este estado. Es completamente entendible que un gobierno, no esté de acuerdo con una crítica internacional o que promueva su punto de vista. Para eso está el diálogo y para eso está el Consejo de Derechos Humanos y espacios de diálogo. Ahora, hay una diferencia entre esto y entre obstruir completamente el trabajo de la ONU para evitar ser criticado. Es otra vez retomando
la metáfora del Parlamento. Una cosa es ya defenderse al Parlamento, la otra cosa es invadir el Capitolio porque no creemos Claro. en este Parlamento. Y es un poco esto, ¿no? Es un poco, es un poco de forma más invisible. Pero para darte dos ejemplos claros, y son dos ejemplos sobre los cuales publicamos dos informes que tuvieron un alcance bastante mundial, la verdad. em, Uno es los esfuerzos que el gobierno hace para restringir el espacio para la sociedad civil dentro de la ONU. Es decir, con esta idea de que no debería de ser un espacio en donde hablan víctimas o individuos o grupos de la sociedad civil sobre derechos humanos, lo que parece absurdo porque al final nosotros como individuos y colectivos somos quienes tenemos derechos humanos, no son los estados. Y Y danos un ejemplo específico, o sea, la cómo estrategia se busca basa llenar básicamente, sí, lo tienen. hay como yo diría unos 2 3 frentes, ¿no? El primero es que China es el gobierno chino es del estado que es de los 5 estados que más comiten lo que llamamos de represalias en la ONU. Represalias es cualquier acto de retaliación o de castigo, de punición, por haber intentado cooperar con la ONU. Entonces tiene más de 40 casos que son documentados por el secretario general en un informe público de tipos de restricciones o de ataques a individuos, activistas que han intentado cooperar con la ONU. Esto va de mis colegas uigures, de organizaciones uigures que cada vez que vienen a Ginebra son seguidos en los pasillos de la ONU, son fotografiados en su contra, reciben ataques verbales durante eventos, amenazas diciendo sabemos dónde están tu familia, iremos atrás de ellos, etcétera. Eso va Y de esto. ya, pequeña pausa ahí. Para los que no saben, ¿puedes hablar puntualmente de los uigures? ¿Quiénes son? Sí, a lo mejor regreso a eso después, o quiero hablar de eso, pero sí, digamos, Vale. sin ser uigures, digamos, activistas chinos que vienen a la ONU y que son fotografiados, que son seguidos, que son atacados verbalmente, etcétera, ¿no? Pero también tenemos casos muy graves. Hace ya 12 años, en una activista que se llama Zhao Shunli, era una activista muy valiente en China que básicamente estaba organizando manifestaciones, una señora relativamente vieja, que hacía manifestaciones de enfrente a la Cancillería en Pekín, lo que ahora es impensable, de forma pacífica se sentaba enfrente porque exigía ser escuchada por el gobierno chino en la preparación de un informe que el gobierno chino tenía que mandar a la ONU cada 5 años sobre su situación en derechos humanos. Este es un examen que ocurre cada 5 años en donde un país es analizado por los otros países que les emiten recomendaciones. Y una de las obligaciones es hablar con la sociedad civil cuando se prepara el informe. Entonces, esta señora quería simplemente ella quería simplemente poder ser escuchada por el gobierno. Ella nunca fue escuchada y pocas semanas antes de este examen de China, ella estaba volando a Ginebra, iba a volar a Ginebra para poder justamente seguir este examen, hablar con otros gobiernos, compartir sus perspectivas y recomendaciones de información y venir a una capacitación con nosotros también. Ella fue detenida en el aeropuerto en Pekín y fue desaparecida por varios meses, reapareció en detención en condiciones de salud bastante graves, nunca fue liberada y murió en detención el 14 de marzo de 2014, perdón. Em, Eso fue un caso bastante grave, conectado directamente con cooperación con la ONU. Y nosotros, por ejemplo, en ese momento intentamos que haya una respuesta a nivel del Consejo de Derechos Humanos, coordinamos acción con ONGs, pedimos un minuto de silencio que el gobierno chino interrumpió y que eso abrió un debate de 1 hora y media en donde el gobierno hizo todo lo posible para obstruir cualquier discusión sobre este caso de represalias. Esto va un poco en contra de la idea de la cooperación constructiva, porque esto busca silenciar a voces disidentes. Pero además de estos como ejemplos bastante extremos, em, yo como ONG necesito un estatus particular para poder acceder a la ONU. Necesito una acreditación. Estas acreditaciones a ONGs se dan por un comité en Nueva York que se llama el Comité de las ONGs. Este comité de ONGs, el país en este comité que más todos los años bloquea pedidos de acreditación de ONGs es China. Que sea ONGs que Cómo funciona eso? O sea, eso es por un proceso de votación. O sea, llego yo, tengo una ONG, me presento ante este comité, digo cuáles son nuestros objetivos, cómo es ese proceso. este comité básicamente, el comité básicamente eh, hay algunos criterios que cumplir, pero si eres una ONG que ya cumple con esos criterios, haces un pedido de acreditación para tener lo que llamamos de un estatus ECOSOC, que es dado por un consejo que se llama el Consejo ECOSOC.
Y hay sesiones del comité ONG, un grupo de 19 o 21 países se reúne en Nueva York 2 o 3 veces por año para evaluar todos los pedidos de ONGs. Y con que un estado le haga una pregunta a una ONG, el pedido se aplaza. Y básicamente es la principal táctica para oponerse. Entonces, muchas de las preguntas son irrelevantes o buscan obtener información que no deberían de obtener, o son politizadas. Y entonces hay ONGs que llevan 10, 15, 20 años intentando ser acreditadas. Y entonces China es el país que más hace uso de estas preguntas para bloquear a ONGs, y muchas de las preguntas tienen que ver con ustedes cómo se refieren a Taiwán, ustedes que, bueno, sobre todo si es en derechos humanos, qué temas trabajan, quién los financia, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va no solo para ONGs que trabajan sobre China, pero otras ONGs, incluso en países en desarrollo, ONGs sobre derechos de las mujeres, y es el principal país que bloquea, seguido por países como de hecho Estados Unidos, también Turquía, India, Pakistán, Israel. Entonces, complementa un poco esta táctica de bloquear la sociedad civil. Y hay una tercera parte con relación a la sociedad civil, que es no solo restringir el espacio para las voces independientes, pero crear voces pro gobierno. Y ahí es donde también hubo una presencia, hemos documentado una presencia que incrementó en 16 veces de 2018, o sea, hablamos de 16 veces, el número de lo que llamamos de gongos. Gongos es un término que utilizamos para referirse a ONGs o falsas ONGs, porque la idea de ONG es que eres no gubernamental, eres independiente de un gobierno, y entonces aquí son ONGs que son alineadas con un gobierno. Y son ONGs básicamente que vienen a Ginebra a decir exactamente lo mismo que dice la delegación china. De hecho, a veces es bastante obvio que son casi las mismas declaraciones, a, también a atacar a otros activistas chinos diciendo que son criminales, que son terroristas, etcétera. Y esa presencia de gongos ha aumentado muchísimo en Ginebra. Eso le da un poco un panorama de cómo hay una estrategia para restringir el espacio para la sociedad civil. Este es un ángulo, ¿no? Em, También hay una voluntad y hay una estrategia muy clara que hemos documentado de cortar los presupuestos de la ONU para los derechos humanos. Estamos en una época de crisis. Si cualquiera que abre el periódico sabe que Estados Unidos no ha Mm. pagado sus deudas a la ONU, que entonces la ONU está en crisis financiera. Pero de hecho, las investigaciones de derechos humanos, el trabajo de la ONU para, por ejemplo, empujar más justicia racial, no discriminación, a que gobiernos cambien sus políticas públicas para que pueda proteger a individuos, todo este trabajo se dificulta por la falta de financiamiento. Y este informe otro informe que sacamos en noviembre, documenta cómo Estados Unidos y China han atacado estos presupuestos, o sea, a Estados Unidos con la administración Trump, desde la administración Trump, y China desde hace mucho tiempo junto con Rusia. Y ahí es lo que hablamos antes, articula coaliciones de países justamente para cortar presupuestos del presupuesto regular de la ONU, logra nombrar a sus expertos en comités consultivos que revisan el presupuesto de la ONU para empujar recortes a los derechos humanos y, sobre todo, impone su posición a lo que llamamos el G77. El G77 es un grupo político en Nueva York que básicamente es el grupo que junta a todos los países en desarrollo, eh, menos México. De hecho, es un poco raro, pero bueno, el G77 básicamente es la voz del mundo en desarrollo. Y China, en votos sobre financiamiento y en negociaciones sobre el financiamiento del presupuesto de la ONU, impone su posición, es lo que nos ha revelado las casi 30 entrevistas que hemos hecho con países de todas las regiones, incluyendo el G77. Y esta posición es de cortar presupuestos para los derechos humanos. Y el único grupo de países dentro del G77 que intenta como puede oponerse a estos esfuerzos es un pequeño grupo de países latinoamericanos. Y aquí la estrategia es lo mismo que con la sociedad civil. Cortamos los presupuestos para los derechos humanos, pero empujamos nuestras prioridades. Por ejemplo, China ha aumentado sus donaciones a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero sobre los temas que les interesan. Y en las negociaciones corta el presupuesto para Por todas las ejemplo, ¿cuáles temas? sanciones, migración, derechos económicos, sociales y culturales. Y otra vez, qué bien que hay más dinero para derechos sociales, económicos, sociales y culturales. El problema es cuando esto se empuja y que se corta todo el resto. Es decir, que hay una agenda por detrás, ¿no? Em, Te doy un último ejemplo. Estábamos siguiendo las negociaciones de presupuesto, que otra vez hace parte de esos espacios que son muy cerrados. Entonces, hemos revelado muchas de estas técnicas porque al final como opera, al contrario, por ejemplo, de Rusia como opera, o de Estados Unidos como opera bastante el gobierno chino, es
querer guardar una imagen pública en las negociaciones públicas de constructividad, de responsabilidad, pero cuando las negociaciones son tras puertas cerradas, ahí hay mucha más asertividad, mucha más presión y hay presión de país a país. Pocas veces es colectivamente, pero de país a país. Y para darte un último ejemplo de cómo el gobierno intenta de forma casi quirúrgica cambiar los presupuestos en su interés, se opone, por ejemplo, a las negociaciones que seguía en Nueva York, se opuso al presupuesto para todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que se habían adoptado este año, incluyendo sobre cambio climático, incluyendo sobre em, los derechos de de las personas, no sé cómo se dice eso políticamente correcto, pero older persons, Las em, personas mayores, pues sí. de las personas mayores, varios temas así, pero pidió que se mantuvieran los presupuestos para 2 resoluciones únicamente de todas, y eran las 2 resoluciones que eran las resoluciones que el gobierno empujaba, que era sobre derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a las vacunas. Y otra vez, temas muy importantes, iniciativas Sí, importantes, claro. pero esto muestra El tema es la una agenda, inicia pues. Sí. una voluntad de remoldear a su interés. Sí, en una época donde, como bien mencionas, marcada por recortes de financiamiento de uno, sino el principal donante a nivel internacional, los Estados Unidos, tienen mayor peso bueno, esas tácticas basadas en una agenda propia del gobierno chino. Em, Mencionaste Latinoamérica, que ya estamos llegando al fin de la conversación, pero sí me gustaría saber, o sea, cómo, o sea, todo esto que acabas de describir, eh, ¿cómo nos afecta esto a nosotros, a nuestros países, en materias de derechos humanos? O sea, con contadas excepciones, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, hoy en día también va por ese camino. eh, la mayoría de los países son, o por lo menos sus gobiernos, incluso en temas de campaña electoral, los derechos humanos son centrales en campañas políticas, en el trabajo de las ONG, sociedad civil. Entonces, ¿cómo, o sea, qué nos puedes hablar acerca del impacto que tiene la participación de China y cómo se materializa en nuestra región? Obvio. Y solo un minuto sobre un tema que mencionaste justo ahora sobre pagos. Se me olvidó también mencionar que obviamente ahora nuestro principal problema es que Estados Unidos no paga sus deudas a la ONU, su parte del presupuesto, pero ahora, y es 22% del presupuesto de la ONU. China ahora por primera vez llega a 20% de contribución. Antes Ah, pasó muy bien. de 3, 7, 15, ahora 20%. O sea, la ONU está en manos de 2 países a 42% de su presupuesto. Y si Y uno bien no China paga. ha pagado sus contribuciones, las paga muy tarde y en 2024, por ejemplo, pagó sus contribuciones el 27 de diciembre, 4 días antes del final del año. Y para los expertos de presupuesto que nos siguen, esto quiere decir que esta plata no se puede utilizar y hay una regla en la ONU que toda la plata que no se puede utilizar se tiene que regresar a los Estados miembros. Entonces, el hecho de que China pagó tarde hizo que casi los 300 millones que dio se tuvieron que regresar a los Estados Claro, miembros. porque Entonces, tenemos un déficit conjunto por objetivos distintos, pero de China y Estados Unidos, que nos pone a todos en una situación muy, muy complicada y con eso concluiré, ¿no? Como, ¿qué quiere decir para regiones como Latinoamérica? Un mundo en donde dos potencias mundiales en ejes políticos distintos tienen un interés conjunto, pero expresado de forma diferente, en contra del sistema multilateral. Dijiste muy bien que Latinoamérica, en nuestro ADN, en nuestra historia, están los derechos humanos. De hecho, esta idea de que los derechos humanos son universales y el sistema universal, el sistema de la ONU es puramente occidental, es falso en la medida en la que mucha parte del derecho internacional de derechos humanos fue construido por Latinoamérica, por la sociedad civil latinoamericana, por los estados latinoamericanos. Así se desarrolló y se codificaron normas, se empujaron debates, se crearon los primeros expertos de la ONU para monitorar la situación en Latinoamérica. Entonces, el rol de la región es fundamental y en los debates públicos, ¿no? Entonces, no lo voy a detallar, pero básicamente todo lo que describí como siendo la agenda y la visión de China en la ONU para los derechos humanos, el exacto opuesto a esto es la visión de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y aquí realmente va del centro izquierda al centro derecha. Hay excepciones muy extremas, por ejemplo, de un lado ahora tenemos a Milei, en Argentina a Paraguay, y en otro lado tenemos a Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero en medio de eso, en lo general, no hay una gran variación tan fuerte en las cancillerías. Em,
Es decir, Latinoamérica apoya el rol de la sociedad civil porque sabe lo importante que fue para nuestra historia, en particular cuando había dictaduras en el Cono Sur. Apoya el financiamiento para los derechos humanos para que justamente la ONU pueda apoyar nuestros gobiernos con políticas públicas más respetuosas de los derechos humanos en economía, finanzas, no discriminación, etcétera. Y al final también apoya que la ONU no sea solo un foro de diálogo, pero también que haya algún nivel de escrutinio sobre los grandes violadores de derechos humanos. Y ahí es donde no es solo un tema de derechos humanos, es un tema de sobrevivencia internacional. La base del sistema multilateral es también el evitar que vivamos en un mundo caótico en donde la fuerza del más fuerte es lo que rige las relaciones entre los gobiernos. Entonces, si yo soy Uruguay, o si yo soy Bolivia, o si yo soy Perú, yo necesito vivir en una sociedad con reglas organizada, y esto es lo que llamamos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, necesitamos de un sistema multilateral que sea gobiernos de izquierda o de derecha para protegerse como región y como países latinoamericanos, ¿no? Y ahí es donde hay para mí la relación la más interesante. Nuestra región tiene relaciones eh, de cooperación comercial y en otros ámbitos muy cercanas con China, y está muy bien que lo tenga y es normal. Pero esto em, tiene una fricción muy grande con una diferencia completamente, un antagonismo completo en la visión de los derechos humanos y del sistema internacional de derechos humanos. Y la verdad es que la región latinoamericana no sabe muy bien cómo lidiar con eso, porque nuestra visión en nuestras cancillerías siempre es, nos alineamos con Estados Unidos o nos alineamos con Beijing, y no hay una visión un poco más, con más nuance, con más matices, una visión más matizada. Entonces, para darte algunos ejemplos concretos, em, esto ha implicado para mí dos cosas. Uno, una cierta forma de inconformidad por parte de Latinoamérica sobre temas que son importantes para la región, pero que China ha cooptado queriendo ser el líder de sur global. Por ejemplo, la agenda del desarrollo y derechos humanos, la agenda de los derechos económicos, sociales y culturales. Esas son agendas que recientemente China ha retomado, empujando su visión, diciendo que esto es la visión de los países en desarrollo, de los países del sur, pero que es una visión muy antagónica a la visión latinoamericana que está muy arraigada en los derechos humanos. Y eso crea una tensión bastante grande porque China impone un poco su posición. Em, y coopta estos campos con posiciones más regresivas, ¿no? Pero también a un nivel de presión muy, muy grande. Cuando hubo la pandemia del COVID, hubo Mm. en el pico de la diplomacia de la vacuna, si bien China lideró esfuerzos para empujar el acceso a las vacunas, eso estuvo muy bien, también condicionó y capitalizó bastante sobre esta influencia a nivel de las vacunas que brindaba a otras regiones. Yo he visto como países como Colombia, Ecuador, República Dominicana en la época en Ginebra dieron declaraciones completamente inesperadas de la nada, descontextualizadas, en apoyo a la situación de derechos humanos en China, y justo después recibieron cargos de vacunas dentro del país. Eso era bastante obvio. Y el pico de esto, la cumbre de esto ha sido en septiembre de 2022. em, y aquí regreso sobre, digamos, y cerrando un poco con esto, ¿no? Pero em, el tema de derechos humanos más visible en China es la situación de los uigures, que son una población musulmana del oeste de China, que desde los últimos años ha vivido una serie de violaciones de derechos humanos muy graves y sistemáticas, incluyendo detención de más de 1 millón en campos de detención masivos, reeducación, trabajo forzoso y políticas de asimilación cultural que básicamente buscan eliminar cualquier tipo de cultura o lengua uigur, porque de más en más la élite china considera que esto no está alineado con un apoyo al partido y a la identidad china, a la identidad étnica china y al apoyo al Partido Comunista. Ese es un cambio, de hecho, en comparación con antes. Y Sí, en pero fin, un pequeño paréntesis ahí. Son, si mal no recuerdo, alrededor de 30 millones de uigures que hay en China, ¿correcto? creo que son menos, no tengo la cifra en mente, pero creo que son como Bueno, 8 o 9 millones, pero no es no, una no, población perdón, pequeña. perdón, no uigures, musulmanes en total, porque hay otras etnias que también son musulmanes. No tengo la cifra completa, pero sí, sí es una población significante, ¿no? Y desde 2018, la primera vez en donde un comité de la ONU documentó, un comité sobre discriminación racial de la ONU documentó por primera vez públicamente que había más de 1 millón de uigures detenidos,
hasta 2022 hubo todo un proceso en donde expertos de la ONU y comités han documentado muy, muy graves violaciones de derechos humanos, han recibido testimonios de mujeres, por ejemplo, que sufrieron violencia Esto, sexual y de género, etcétera. eso fue ¿cuándo fue que Bachelet visitó Exacto. China? Fue en ese periodo, ¿no? Exactamente, es decir, hubo muchos comités de la ONU independientes de Michelle Bachelet, comités que, por ejemplo, están encargados de implementar, de revisar, de examinar la implementación de tratados. China ha firmado tratados internacionales y como todos los países, hay comités que revisan que esos tratados están siendo implementados. Los llamamos los distintos órganos de tratados internacionales de derechos humanos. China ha sido revisada por varios de ellos y todos dijeron lo que está ocurriendo a los uigures, pero también a las etnias tibetanas, lo que está ocurriendo en Hong Kong. Todo esto es muy grave y, en fin, podríamos pasar horas hablando de esto, pero está muy bien documentado. Relatores de la ONU han mandado más de 120 cartas desde 2018 al gobierno sobre las violaciones de derechos humanos. En fin, la documentación dentro de la situación nacional es muy grave, pero lo que más generó visibilidad internacional ha sido lo que ocurría a los uigures con estos campos de detención masiva. Michelle Bachelet, cuando era alta comisionada para los derechos humanos, visitó China en mayo de 2022, en una visita que fue bastante criticada en la época porque el gobierno instrumentalizó esto para decir, cooperamos con la ONU y ella no encontró nada. Y ella luego reportó que de hecho no Sí. pudo encontrarse con víctimas, tuvo que clarificar, tuvo que mandar clarificaciones porque la media china estaba mandando desinformación, en fin. Y al final publicó un informe 13 minutos antes de irse, en el 31 de agosto de 2022, antes de terminar su cargo como alta comisionada, publicó un informe que lleva documentando desde hace años y que concluyó que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de los uigures en China, en particular por la escala, por el tamaño y la sistematicidad de las detenciones de uigures, de desapariciones de uigures y otras violaciones de derechos humanos. Esto generó un debate inmediato en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En septiembre siempre se reúne el Consejo. Y un grupo de países occidentales propuso una resolución, no para condenar a China ni para pedir una investigación, solo para que el Consejo tenga un debate oficial sobre el tema. Es decir, donde China puede exponer sus puntos y otros puedan exponer sus puntos. Y China hizo el mayor lobby diplomático que yo he visto en Ginebra para intentar matar esa resolución. Y ahí la resolución al final no pasó por 2 votos. Yo recuerdo esa votación. Y es bastante grave por 2 razones. Primero, porque en la historia del Consejo de Derechos Humanos solo hay 2 resoluciones que nunca han pasado. Siempre se aprueban las resoluciones. Entonces, es muy raro y muy significativo que no se aprueben resoluciones. Esta sobre China y una resolución sobre Yemen, porque Arabia Saudí empujó a que no se crea a que básicamente se terminara la comisión de investigación sobre los crímenes de guerra que se estaba cometiendo en Yemen por la coalición saudí. Y esos 2 casos son los casos de donde grandes potencias han logrado usar su influencia y su, básicamente, amenazas económicas para poder impedir, estas investigaciones. Y en el caso de China, otra vez, no era una investigación. La Sí, era. resolución pedía una discusión. Y aquí 3 estados latinoamericanos se abstuvieron en vez de votar a favor de un diálogo, como lo han hecho en todos los otros casos. Es decir, hubo una excepcionalidad muy clara, que fueron Argentina, México y Brasil. No hubo más, Una México y Brasil. Wow. no porque no importaba, sino que el Consejo de Derechos Humanos solo tiene 47 miembros, entonces no es toda la comunidad internacional, y entonces hay pocos miembros de Latinoamérica. Honduras y Paraguay votaron a favor, Argentina, México y Brasil se abstuvieron, y por varias razones, también por verificación a través de fuentes diplomáticas, sabemos que estas decisiones fueron políticas, que no había ningún argumento racional para impedir un diálogo sobre un informe que fue publicado por la ONU. Y eso para mí fue un ejemplo muy grave de la influencia que este gobierno puede tener sobre la política en la región y al final sobre el sistema, ¿no? Porque al final el mensaje que esto manda es, si este voto no funciona, entonces mañana Estados Unidos o cualquier otro país que se vuelva una dictadura puede matar cualquier tipo de investigación o de diálogo, ¿no? Y, y a lo mejor cierro con esto, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Eso es algo que no sabemos muy bien cómo hacer. Buena pregunta, sí. No, Sí, mentiras. el Todo el escenario mundo que has está un pintado no poco. es el más bonito.
Pero no es un escenario tan intento ser bastante optimista en lo general, no es un escenario tan pesimista como lo imaginamos. Tenemos una situación crítica en donde 2 grandes potencias, China y Estados Unidos, actualmente están contra los derechos humanos en la ONU, em pero lo que olvidamos es que al final este es un sistema justamente donde un país, un voto, y es justamente es un espacio democrático en donde podemos crear nuevas coaliciones. Y escribí un artículo hace unas semanas para una media aquí en Ginebra sobre justamente diciendo que no son las grandes potencias que nos salvarán en los derechos humanos, sino que son los estados pequeños y medianos y que al final nuestra desesperación por intentar encontrar alternativas al liderazgo americano no debería de empujarnos en el, digamos, en el liderazgo de los autoritarismos de mañana y en particular del de China, que al final no comparte nuestra visión de los derechos humanos y de multilateralismo, ¿no? Y claramente con el ejemplo otra vez de este grupo de amigos de la gobernanza global que busca exactamente hacer esto. Em, y en Latinoamérica, varios países tuvieron una tentación durante el COVID de justamente jugar sobre este no alineamiento. Había unos académicos chilenos que hablaban, no sé si te acuerdas, pero del no alineamiento activo, que era esta Ah, sí. idea Sí, sí, conozco el combo. Que era esta idea al final de que se puede capitalizar sobre el básicamente intentar agradar al uno y al otro, y que esto sea la base de la política latinoamericana. Bueno, lo estoy vulgarizando mucho, pero al final la idea de no alinearse y capitalizar sobre ese no alineamiento para, justamente obtener beneficios de un lado y del otro, ¿no? Y al final me parece un poco problemático porque es una visión que le quita bastante agencia y protagonismo a los gobiernos y a los estados latinoamericanos, y que al final nos define mucho aún como periferia, ¿no? A la periferia del escenario internacional, y que los limita a dos opciones binarias, o Pekín o Washington. Y lo que nos ha mostrado mucho, de hecho, Ginebra en derechos humanos y la ONU acá, porque Nueva York está muy todo bloqueado, pero en Ginebra hay un espacio para diálogo, es que se pueden crear nuevas coaliciones, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Hace un mes y medio trabajamos como un grupo de países para empujar una declaración justamente sobre el multilateralismo en derechos humanos, para justamente reiterar un compromiso político de gobiernos en favor del derecho internacional, del respeto de los derechos humanos, del apoyo a la sociedad civil, del apoyo al financiamiento de la ONU en derechos humanos, de la cooperación constructiva con los expertos de la ONU, etcétera. Y esta declaración fue apoyada por 90 países, de los cuales 15 latinoamericanos. Casi toda la región, países del Caribe, y al final creo que lo que nos reúne mucho esto es la voluntad de no estar cayendo de un lado o del otro de la presión geopolítica, y de construir, digamos, que un poco como una tercera vía, pero una tercera vía con un nuevo, digamos, movimiento no Con alineado, agencia. Sí, no, y con pero con agencia. agencia y con una visión de los derechos humanos que está arraigada en las necesidades, bueno, en una agenda más progresista, pero en las necesidades realmente de varios países del sur, porque al final, y esa es mi última metáfora, la comunidad internacional es un poco como el patio de un colegio. Están los populares de un lado, están los populares del otro lado, y hay gente en el medio que no sabe bien cómo posicionarse y tiene que ir a un lado o al otro. Si tú estás solo, tú no puedes existir solo, tú tienes que alinearte con un lado o con el otro. Pero si tú creas un nuevo grupo de amigos, un nuevo grupo de gente que tiene su propia visión, digamos, te puedes defender en la cantidad, en los números, ¿no? Lo que ya aquí llamamos la fuerza en los números. Puedes defenderte porque eres un grupo mayor que tiene un objetivo común y que puede de forma colectiva decir, no nos alineamos contigo, no nos alineamos contigo, pero tenemos nuestra propia agenda, nuestras propias motivaciones, y estas son defender el sistema multilateral, defender los derechos humanos. Ahora, para nuestra región, esto implica obviamente valor, es decir, ambición política, el reconocer que es algo difícil para nuestros cancilleres, el reconocer que nuestra relación con China es compleja, es matizada y hay que entender los matices, y eso tiene que trascender ciclos electorales. No podemos pasar de Washington a Claro. Pekín, a Washington a Pekín otra vez. Y y también entender mejor a China, tener cancillerías que buscan entender mejor la situación allá, que con diplomáticos que hablan Uy, chino, que van al país, pero también que tratan de temas de derechos humanos y que no sean únicamente una relación comercial, entender todo el espectro de la relación con China.
trabajar con la sociedad civil y esto, ¿no? Tener la ambición de construir una nueva coalición. Pero nosotros le tenemos esperanza y creo que esta declaración fue una buena iniciativa, pues. Sí, no, sin duda. Y bueno, amén a eso todo que dice. Si hay algo que nosotros hacemos en la fundación es precisamente eh, tratar de concientizar a nivel de Cancillería y de gobiernos que es necesario bueno, lo que mencionas, conocer las distintas matizas de China para poder abordarla de una manera más inteligente en pro y en beneficio de bueno, nuestros países. Pero bueno, cada granito de arena cuenta, supongo. Exacto. Y termino con una noticia positiva, y ya es mi último ejemplo, pero sí hay muy buenos ejemplos donde Latinoamérica ha hecho eso y ha tenido una posición de principios en derechos humanos que ha sido una posición latinoamericana. Hubo una negociación hace varios años de una resolución sobre el desarrollo que empujaba a China, que no estaba alineada con lo que la visión de la región. Y Latinoamérica empujó al principio una posición muy fuerte, que China fingió tomar en cuenta como siendo una posición del sur global, pero al final, en la versión de la resolución que se adoptó, nunca consideraron lo que dijo Latinoamérica, lo que hizo que Estados latinoamericanos se abstuvieran. Y eso le dolió mucho a la imagen pública del gobierno porque pues era una resolución sobre el desarrollo que no contaba con el apoyo de varios países en desarrollo. Y en la siguiente versión de la resolución, Latinoamérica otra vez vino con una posición de principios muy fuerte, coordenada, una posición del sur global, pero ambiciosa y progresista, y lograron tener la suficiente influencia justamente por esta dinámica para justamente contener el lenguaje un poco más problemático entre la resolución, contener esta idea de people-centered y realmente tener una resolución que fuera mejor. Y también hubo hace 2 años, este examen que te contaba de China que ocurre bueno, de cualquier país cada 5 años, que ya se llama el examen periódico universal, cuando se revisa la situación de derechos humanos de un país. Y, es un momento en donde China básicamente hace presión para que em, para que gobiernos digan lo que quiera el gobierno, ¿no? Recomendar que sigan haciendo el buen trabajo que están haciendo en derechos humanos, es el caso de muchos. Y unos 10, 15 países latinoamericanos del sur global lograron emitir recomendaciones críticas a pesar de la enorme presión que de hecho reportó la media internacional sobre las cancillerías y lograron emitir recomendaciones al gobierno de China que eran buenas, que era en favor de los derechos de las mujeres, de los derechos de la sociedad, bueno, del espacio para la sociedad civil, de las minorías étnicas, enfocándose en la cooperación con el sistema y enfocándose en las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Porque otra vez, la clave para entender y hablar de los derechos humanos en China no es decir qué dijo Washington, qué dijo Pekín. Es regresar a los órganos que están mandatados para explicar y documentar lo que está ocurriendo de forma imparcial en la ONU. Y estos son los comités, los expertos de la ONU. Ahí están. Hay muchísimas recomendaciones y eso es la base básicamente para tener una visión matizada de la situación. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Nos pasamos por poco, pero no importa, la conversación lo meritaba. Antes de cerrar, sí te voy a pedir, como es de costumbre ya, una recomendación o varias, si quieres, para la audiencia. Claro, estaba intentando pensar, quería hacer 2 menciones, de hecho, al trabajo de 2, bueno, trabajo de 2 espacios que me parecen muy importantes para entender China. El primero es, los conocerás obviamente, em, colegas que estudiaron conmigo en Pekín también, brasileños también, que fundaron, Xumian, que es este espacio de esta newsletter y este espacio que comparte información sobre China. Y es realmente un espacio muy chévere porque justamente es donde está la nueva sinología latinoamericana, o brasileña y latinoamericana, es decir, sinólogos, los expertos y las expertas sobre China, y hay que dar espacio a estas nuevas voces que tienen agendas también más progresistas y que tienen visiones más críticas también, eh, porque creo que no ha sido siempre el caso de la sinología latinoamericana y que justamente busca tener visiones más matizadas. Entonces, realmente quería darles una recomendación de ir a mirar su trabajo, apoyarlo financieramente, etcétera. Y el otro, para entender también el alcance de la influencia, y de la agenda justamente en derechos humanos de Pekín, invitarles a mirar la investigación que llevó el ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publicó en mayo del año pasado una investigación muy grande sobre la represión transnacional del gobierno chino. Es decir, cómo el gobierno
alcanza más allá de sus fronteras a silenciar a activistas en exilio en otros países. Y hay una parte de ello que justamente también trata sobre la ONU y cooperamos con ellos en esta parte. Y da un retrato bastante asustador, pero creo que realista y necesitamos tener este grado de realismo para entender esta agenda global. Bueno, eh, en esa nota, Rafael, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Y bueno, mucha, mucha suerte con el trabajo que, bueno, cada vez es más necesario e importante. Muchísimas gracias por tenerme aquí y pues por la excelente iniciativa de Café y Seda que siempre sigo de forma muy asidua. Muchas Bueno, gracias, hasta la Marcelo. próxima.